Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Si estás disfrutando de nuestros episodios, déjanos un me gusta y suscríbete. Comencemos. Nunca había sido fanático de los circos. Las luces, los trucos y la gente maquillada con sonrisas forzadas siempre me parecían inquietantes. Pero esa noche, el circo llegó al pueblo. Fue diferente de alguna manera. Un circo ambulante, sin mucha publicidad, sin mucha fanfarria. Pero lo que me convenció a asistir fue el rumor que corría por todo el pueblo. Algo oscuro acechaba tras las sonrisas de los payasos. Decidí ir. No estaba seguro de qué me impulsó exactamente. Tal vez era la idea de descubrir algo escondido, o tal vez era la curiosidad que todos los seres humanos tenemos sobre lo prohibido. El circo estaba instalado en un terreno apartado, en las afueras del pueblo, cerca de un viejo bosque que siempre me había dado mala espina. Era tarde cuando llegué. La luna llena iluminaba el lugar con una luz macabra, pero no vi a nadie más. El aire estaba denso y un frío extraño recorría la piel de mis brazos. A medida que me acercaba a la entrada, vi la enorme carpa de circo. La tela de colores brillantes ondeaba suavemente con la brisa nocturna, pero el aire estaba completamente callado. Sin el bullicio ni los sonidos típicos de un circo. No había risas, no había gritos, solo el silencio. En la entrada había un hombre con una máscara de payaso, inmóvil mirando al frente. Estaba parado en una postura tan rígida que parecía una estatua. A lo lejos se escuchaba música, una melodía suave y melancólica que me calaba los huesos. Me decidí a entrar. Dentro de la carpa todo estaba en silencio. Las luces de los reflectores se encendieron de golpe y una música estridente comenzó a sonar en el fondo. Al principio parecía ser una actuación más, pero algo no estaba bien. Los payasos se alinearon en el escenario, con sus rostros pintados de blanco, sonrisas grandes y ojos desmesuradamente maquillados. No eran payasos comunes. Había algo extraño en sus miradas, algo perturbador. Los niños que los rodeaban en la primera fila aplaudían y reían, pero sus risas sonaban vacías, como si no provinieran de ellos mismos. Comencé a sentirme incómodo, como si algo estuviera observándome. Pero, ¿quién podía estar tan enloquecido por un circo? Yo mismo me regañaba por mi paranoia. Sin embargo, mientras los payasos realizaban su número, me di cuenta de que uno de ellos no estaba actuando. Se movía con demasiada rigidez, como si su cuerpo no fuera suyo. Su sonrisa, aunque amplia, parecía congelada, y sus ojos no paraban de seguirme. El payaso comenzó a caminar lentamente hacia mi asiento, y a medida que se acercaba, la música se volvía más intensa. El ambiente se volvía irrespirable, como si el aire se hubiera espeso. De repente, el payaso se detuvo justo frente a mí, y todo se congeló. La multitud cesó sus risas, y una sensación de terror recorrió mi columna vertebral. Vi cómo los demás payasos también dejaron de moverse y me miraban con sus ojos vacíos, como si esperaran algo de mí. Entonces, el payaso que estaba frente a mí comenzó a hablar, pero su voz era profunda y distorsionada. ¿Te gustan los circos, amigo? ¿Te gustan los payasos? Quise responder, pero mis palabras no salían. Sentí como si un peso invisible me apretara el pecho. Nosotros, los payasos, siempre estamos observando, dijo, su voz tomando un tono aún más siniestro. Nunca nos vamos. Siempre estamos aquí. El payaso comenzó a sonreír aún más, sus dientes ahora mucho más afilados. La multitud comenzó a gritar, pero era como si sus voces fueran absorbidas por la carpa, como si todo estuviera en silencio, menos yo y los payasos. De repente, uno de los payasos dio un paso hacia mí y me susurró al oído, «Es tarde para escapar». El aire en la carpa se volvió denso, como si una capa invisible me aprisionara. Los gritos de la multitud se distorsionaban, cada vez más apagados, como si no estuvieran allí. La risa de los payasos resonaba en mis oídos, pero no era la risa que se esperaba de ellos. Era una risa que provenía de lo más profundo del infierno, una risa que me hacía temblar por dentro. Intenté moverme, pero mis piernas parecían pesadas, como si algo me estuviera sujetando desde las sombras. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero la carpa parecía infinita. Sus paredes se cerraban lentamente. Los payasos comenzaron a acercarse más, sus rostros deformados en sonrisas macabras. Algunos caminaban hacia el escenario, otros se dispersaban por la carpa, siempre observándome, siempre acechando. Uno de ellos se detuvo frente a mí, su cara ahora una máscara distorsionada de puro terror. Sus ojos oscuros como pozos sin fondo no paraban de moverse, siguiéndome donde fuera. «No puedes escapar», susurró con voz rasposa. «Ya nos has visto y ahora eres parte de nuestra actuación». Mi mente entró en pánico. No sabía qué hacer. Miré a los lados en busca de una salida,
pero las puertas de la carpa, antes tan visibles, ahora estaban cubiertas por una niebla espesa, casi líquida. Los payasos seguían avanzando, acercándose cada vez más, rodeándome. ¿Te has preguntado alguna vez qué les pasa a los que ven demasiado?, dijo uno de ellos. Su risa se interrumpió con una tos grotesca. Ellos nunca se van, siempre quedan atrapados en el circo. Aquí somos una familia, ¿no es cierto? En ese momento las luces parpadearon y la música se detuvo de golpe. Todo se quedó en un silencio absoluto, un silencio tan pesado que me costaba respirar. En la penumbra pude ver algo moverse en las sombras detrás de los payasos. Era una figura alta, delgada, con una capa negra que flotaba en el aire. Su rostro no era humano, pero había algo en sus ojos que me heló la sangre. El payaso que me había hablado antes se apartó de mi camino, y todos se arrodillaron ante la figura como si la reconocieran. La figura se acercó lentamente hacia mí, y la sensación de terror creció hasta volverse insoportable. «Has visto lo que no debías ver», dijo la figura con voz grave y cavernosa. «Ahora eres uno de nosotros». Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Sentí que algo me sujetaba desde dentro, como si mis propias entrañas quisieran retenerme, impedirme escapar. Era como si el circo estuviera vivo, una entidad oscura que me devoraba por dentro. La figura alzó la mano y un destello de luz surgió del suelo, como si el mismo circo estuviera respondiendo a su llamada. En ese momento los payasos comenzaron a cambiar. Sus rostros ya no eran solo grotescas muecas de pintura, sino rostros deformados por el dolor y la desesperación. Alguien había gritado, pero la voz provenía de uno de ellos. El payaso que antes había hablado conmigo comenzó a llorar, pero sus lágrimas eran negras como tinta y se derramaban sobre su rostro. ¿No lo entiendes?, dijo uno de los payasos, su voz ahora quebrada. Nosotros no elegimos ser así. Nos atraparon aquí y ahora tú también estás atrapado. El circo siempre te reclama. La figura sin rostro se acercó aún más. No importa cuánto lo intentes. El circo es más antiguo que el tiempo. Siempre estará aquí. Y ahora, tú también. De repente, la carpa comenzó a desmoronarse a mi alrededor. No de una manera física, sino de una forma extraña, como si estuviera perdiendo su existencia. Los payasos dejaron de moverse, como si la energía que los impulsaba se hubiera desvanecido, y la figura que antes parecía poderosa, ahora se desintegraba lentamente. Pero lo peor no era lo que veía, era lo que sentía. El aire se volvió espeso, pesado, y sentí como algo me rozaba, algo frío y húmedo, como si las sombras mismas intentaran tocarme, atraparme en su abrazo mortal. Mi mente comenzó a colapsar. Los gritos de los payasos se desvanecieron, reemplazados por susurros que me llamaban desde las sombras. Sabía que no podía quedarme allí, pero no sabía cómo salir. Corrí, corriendo hacia una salida que parecía moverse más lejos cada vez que daba un paso. El circo estaba cambiando, distorsionándose, convirtiéndose en un laberinto interminable de risas y sombras. Finalmente, cuando ya no podía más, cuando mis piernas cedieron y mi cuerpo estuvo a punto de colapsar, vi la luz, una luz blanca, cegadora. Creí que había llegado a la salida, que había escapado, pero cuando llegué allí, me encontré frente a una nueva carpa, exactamente igual a la que acababa de abandonar. Las risas continuaban, pero no podía ver a nadie, solo la figura observándome desde la oscuridad. Fue entonces cuando entendí la horrible verdad. El circo nunca termina. No importa cuántas veces intentes escapar, siempre te llevará de nuevo. Ya formaba parte de ellos, parte de esa espiral sin fin de terror, atrapado en el circo de la muerte. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete a nuestro canal.